¿Y si te dijera que ahora mismo, mientras ves este video, tus riñones están recibiendo un veneno que tú mismo les das cada día pensando que los estás cuidando? No estoy hablando de cigarrillos, no estoy hablando de alcohol, estoy hablando de algo que probablemente compraste esta semana en el supermercado, que quizás está en tu refrigerador en este momento y que millones de personas consumen convencidas de que es una opción saludable, incluso recomendada. Y lo peor de todo, hay 4 de estos venenos, 4 trampas silenciosas que están, en este momento, acortando la vida de tus riñones sin que tú lo sepas. Quédate hasta el final, porque el veneno número 1, el más peligroso de todos, te va a dejar sin palabras. Y te aseguro que no es lo que estás pensando. Soy el doctor Javier Torres, nefrólogo, médico especialista en enfermedades del riñón. Y llevo más de 20 años en la consulta viendo cómo la misma historia se repite una y otra vez. Un paciente llega, tiene 58, 65, 70 años. Se ve bien, se siente relativamente bien. Y de pronto, un análisis de sangre de rutina lo cambia todo. La creatinina elevada, el filtrado glomerular por los suelos, el daño ya hecho. Y la pregunta que siempre me hacen, con los ojos llenos de confusión y miedo es, doctor, pero si yo me cuido, si yo como bien, si yo no hago nada raro, ¿cómo ha podido pasar esto? Y yo tengo que mirarles a los ojos y decirles la verdad. Pasó porque nadie les advirtió. Nadie les habló de estos venenos cotidianos que se disfrazan de opciones saludables. Y ese silencio les costó años de función renal que ya no van a recuperar. Hoy rompo ese silencio, porque la información que salva vidas debe llegar antes, no después. Antes de entrar en la lista, necesitas entender algo fundamental, algo que lo cambia todo. Tus riñones son, sin exageración, la máquina de filtrado más sofisticada que existe en el planeta. Cada día filtran aproximadamente 180 litros de sangre. Sí, escuchaste bien, 180 litros. Y de todo ese volumen, producen solo entre 1 y 2 litros de orina. El resto lo devuelven limpio a tu cuerpo. Para hacer eso, tienen millones de estructuras microscópicas llamadas nefronas. Cada nefrona es como un filtro de precisión ultrafino, como esos filtros de laboratorio que purifican el agua hasta hacerla cristalina. El problema es este: nacemos con alrededor de 1 millón de nefronas en cada riñón, y no se regeneran. Cuando una muere, muere para siempre. A los 40 años ya hemos perdido alrededor del 10% de ellas de forma natural. A los 60, entre un 20 y un 30%. Es el proceso normal del envejecimiento renal. Ahora imagina que a ese sistema ya desgastado, ya con menos filtros disponibles, le añades 4 venenos cotidianos que aceleran esa destrucción. El resultado es lo que veo en mi consulta todos los días. Por eso lo que voy a contarte hoy no es información opcional, es urgente. He preparado una lista con 4 venenos. Empezaremos con uno que muchos consideran inocente, casi virtuoso. Y llegaremos hasta el número 1, el más insidioso, el más difundido y, en mi opinión clínica, el más destructivo de todos. Acompáñame. Veneno 4. La deshidratación crónica. El veneno invisible que no bebes. El primer veneno de nuestra lista no lo vas a encontrar en ningún envase. No tiene colores ni etiquetas. Es el agua que no estás bebiendo. Quizás ahora mismo estás pensando, pero doctor, yo bebo agua. Y puede que sí, pero la pregunta correcta no es si bebes agua, la pregunta es si bebes suficiente. Y para la mayoría de adultos mayores, la respuesta honesta es no. ¿Por qué? Porque con la edad pasa algo traicionero. El mecanismo de la sed se deteriora. Los jóvenes sienten sed antes de deshidratarse. Los adultos mayores muchas veces no sienten sed hasta que ya están significativamente deshidratados. El cuerpo pierde esa alarma temprana. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con tus riñones? Piénsalo así. Tus riñones son como la planta de tratamiento de aguas de una ciudad. Para funcionar, necesitan un flujo constante de agua que arrastre los desechos, los disuelva y los lleve hacia la orina. Sin ese flujo, los desechos se concentran. ¿Y qué pasa cuando los desechos se concentran? Primero, se forman cristales. Esos cristales son las piedras en el riñón, la nefrolitiasis, que puede dañar permanentemente los delicados tubos del riñón
cada vez que una piedra los atraviesa. Segundo, esa sangre concentrada, espesa, obliga a los riñones a trabajar el doble para filtrarla. Es como intentar hacer pasar miel por un filtro diseñado para agua. El filtro se daña, se tapa, se destruye. Tercero, y esto es lo que más me preocupa, la deshidratación crónica, ese estado de leve deshidratación continua en el que viven muchos adultos sin saberlo, eleva los niveles de una hormona llamada vasopresina. Y la vasopresina, cuando está permanentemente elevada, inflama el tejido renal y acelera la cicatrización de las nefronas. Un estudio publicado en el American Journal of Physiology demostró que personas con baja ingesta de agua tenían un 40% más de riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica comparadas con las bien hidratadas. 40%. La solución es la regla de los 30 mililitros. Por cada kilogramo de peso corporal, tu cuerpo necesita 30 mililitros de líquidos al día. Si pesas 70 kilos, son 2,1 litros. Si pesas 80, son 2,4 litros. Y aquí viene el truco práctico. No esperes tener sed. Programa la hidratación como si fuera una medicina. 2 vasos de agua templada al despertar, antes del café. 1 vaso antes de cada comida. 1 vaso a media tarde. 1 vaso antes de dormir. ¿Cómo sabes si estás hidratado? Mira el color de tu orina. Si es amarillo pálido, casi transparente, vas bien. Si es amarillo oscuro o ámbar, tu cuerpo está gritando que necesita agua. Y una advertencia, el café, el té negro y los refrescos no cuentan como hidratación completa. Tienen efecto diurético, es decir, te hacen perder más agua de la que aportan. Veneno 3. El exceso de proteína. El engaño del comer sano. Llegamos al veneno número 3, y este es posiblemente el más sorprendente de todos. Porque este veneno no viene de la comida basura, viene de la alimentación que muchos consideran saludable, incluso ejemplar. Hablo del exceso de proteína. Espera, no me malinterpretes. La proteína es esencial. Tus músculos, tus anticuerpos, tus enzimas, tus hormonas, todo está hecho de proteína. No estoy diciendo que no comas proteína. Estoy diciendo que el exceso crónico de proteína animal, especialmente en adultos mayores, es una carga brutal para los riñones. Y aquí está el problema actual. Vivimos en una era de obsesión con la proteína. Las dietas altas en proteína están de moda. Los batidos de proteína llenan los gimnasios y las tiendas naturistas. La gente come pechuga de pollo 5 veces a la semana, creyendo que está haciendo lo mejor por su cuerpo. Pero nadie les habló de sus riñones. Cuando metabolizamos proteína animal, el cuerpo produce un residuo nitrogenado llamado urea. La urea es tóxica, y adivina quién tiene que eliminarla. Tus riñones. En una persona joven con riñones en perfectas condiciones, esto no es un problema grave, pero en un adulto de 60 o 70 años, con un 25% menos de nefronas funcionales, obligar a los riñones a procesar un exceso de proteína todos los días es como forzar a un motor de 40 años a correr a máxima velocidad sin parar. El riñón entra en un estado de hiperfiltración, que es exactamente lo que suena. Filtra demasiado rápido, bajo demasiada presión. Y esa hiperfiltración, mantenida en el tiempo, destruye las nefronas restantes. Un metaanálisis publicado en el Journal of the American Society of Nephrology con más de 60,000 pacientes confirmó que las dietas muy altas en proteína animal se asocian con un deterioro significativo de la función renal en personas mayores de 50 años. Y los batidos proteicos industriales tienen otro problema adicional. La mayoría están cargados de fosfatos artificiales para mejorar su textura y sabor. Y el fósforo en exceso, como veremos en el veneno número 1, es devastador para los riñones. La cantidad adecuada de proteína para un adulto mayor sano oscila entre 0,8 y 1 gramo por kilogramo de peso corporal al día. Si pesas 70 kilos, eso es entre 56 y 70 gramos de proteína. No más. Distribuye esa proteína entre varias comidas en lugar de concentrarla en una sola. Alterna proteína animal con proteína vegetal, legumbres, tofu, frutos secos. La proteína vegetal es mucho más suave para los riñones. Y si consumes batidos proteicos, lee la etiqueta. Busca la palabra fosfato o fósforo.
Si aparece en los primeros 5 ingredientes, déjalo en el estante. Veneno 2. Las bebidas. Con ácido fosfórico. La trampa con gas. Avanzamos al veneno número 2 y este es uno que, si tienes la costumbre de tomarlo con las comidas, lo que vas a escuchar te va a cambiar ese hábito para siempre. Hablo de los refrescos de cola, y en particular de un ingrediente que pocos conocen pero que es uno de los enemigos más documentados de la salud renal, el ácido fosfórico. ¿Lo has visto alguna vez en la etiqueta? Aparece en los ingredientes de casi todas las colas oscuras, tanto las normales como las de dieta o cero. El ácido fosfórico es lo que le da a esos refrescos ese sabor ligeramente ácido y mordiente que los hace tan adictivos. Y también es lo que hace que el metal se oxide si lo sumerges en cola durante unas horas. Ahora imagina lo que hace en tus riñones. El fósforo en sí mismo es un mineral esencial. Lo necesitamos en pequeñas cantidades para los huesos y para la producción de energía celular. Pero el fósforo de los refrescos es diferente al fósforo natural de los alimentos. Es fósforo inorgánico, absorbido casi en su totalidad de forma inmediata por el intestino. Sin freno, sin control. Los riñones sanos pueden manejar un exceso moderado de fósforo, pero cuando los riñones están debilitados, ese fósforo se acumula en la sangre. Y aquí es donde empieza la catástrofe. El fósforo elevado en sangre, lo que llamamos hiperfosfatemia, activa una hormona llamada FGF23. Esta hormona, en niveles altos, es directamente tóxica para el corazón y para los vasos sanguíneos renales. Inflama las arterias, las endurece y reduce el flujo de sangre hacia los riñones. Pero hay más. El fósforo elevado le roba calcio a los huesos y ese calcio libre se deposita en las arterias y en los propios tejidos renales. Es como incrustar piedras dentro del motor de tu riñón. Un estudio del Clinical Journal of the American Society of Nephrology encontró que las personas que bebían 2 o más refrescos de cola al día tenían el doble de riesgo de desarrollar proteinuria, que es la presencia de proteína en la orina, el primer signo de daño renal. Y ojo, esto incluye los refrescos de dieta. Quitarle el azúcar al refresco no le quita el ácido fosfórico. Elimina los refrescos de cola de tu dieta. No los reduzcas, elimínalos. Sé que puede sonar radical, pero el agua con gas y limón natural da exactamente la misma sensación burbujeante sin ningún ácido fosfórico. Las infusiones frías de frutos rojos o de menta son deliciosas y no tienen ni rastro de fosfatos. Si en una reunión o una comida te apetece algo especial, una limonada natural casera o un agua de Jamaica son opciones que no ponen en riesgo tus riñones. Cada lata de cola que no abres es un regalo que le das a tus nefronas. Espera, antes de continuar con el veneno número 1, el más peligroso de toda esta lista, quiero pedirte algo. Si este video te está abriendo los ojos, si estás sintiendo ese momento de por qué nadie me había dicho esto antes, entonces haz algo muy sencillo ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque la segunda parte de este video, donde vamos a hablar de cómo regenerar y proteger tus riñones con alimentos que ya tienes en casa, no te la puedes perder. Y de paso, deja un comentario ahora mismo con la palabra riñón para que yo sepa quién llegó hasta aquí. Me comprometo a responderte personalmente en las primeras horas. Veneno 1. El peor de todos. Los fosfatos ocultos en los alimentos ultraprocesados. Y llegamos al final. Al veneno que yo, después de 2 décadas en nefrología, considero el número 1. El campeón absoluto de la destrucción renal silenciosa. Y cuando te lo diga, quiero que entiendas por qué. No es un nombre dramático. Es una condena documentada, respaldada por la ciencia, que afecta a millones de personas sin que nadie lo esté gritando lo suficientemente fuerte. El veneno número 1 son los fosfatos añadidos en los alimentos ultraprocesados. Espera. Ya hablamos de fosfatos en los refrescos, pero esto es diferente. Esto es mucho más amplio, mucho más oculto y mucho más peligroso porque está en todas partes. Los fosfatos inorgánicos son aditivos alimentarios que la industria alimentaria usa para prácticamente todo. Los usan como conservantes, para mejorar la textura, para retener la humedad, para hacer que los productos tengan un color más atractivo, para que el queso fundido sea cremoso, para que el jamón cocido no suelte agua, para que los cereales del desayuno queden crujientes.
¿En qué productos los encuentras? En embutidos, salchichas y fiambres, en quesos fundidos y procesados, en pan industrial y bollería, en cereales de desayuno, en sopas y caldos en polvo o en cubito, en salsas y aderezos embotellados, en comida congelada precocinada, en bebidas energéticas, en suplementos nutricionales artificiales. En otras palabras, en la columna vertebral de lo que muchas familias comen a diario. Y aquí está la trampa más cruel. En las etiquetas no pone fosfato peligroso. Pone cosas como E338, E339, E340, E341, tripolifosfato de sodio, fosfato disódico, fosfato cálcico. Son nombres diseñados para no alarmar, para pasar inadvertidos. ¿Por qué es el peor? Porque a diferencia del fósforo natural en los alimentos como el pescado o las legumbres, del cual absorbemos entre un 40 y un 60%, el fósforo de los aditivos artificiales se absorbe entre el 90 y el 100%. Es un tsunami de fósforo entrando a tu sangre de golpe, con cada comida procesada. Y ya vimos lo que hace el fósforo en exceso. Activa el FGF23, inflama las arterias renales, deposita calcio en los tejidos, destruye las nefronas. Pero hay un efecto adicional que muchos nefrólogos señalamos con preocupación. El exceso crónico de fosfatos está directamente vinculado con la aceleración del envejecimiento vascular. Las personas con fosfatos elevados en sangre envejecen a nivel celular más rápido. Su riesgo cardiovascular se multiplica. Una revisión publicada en Kidney International concluyó que la ingesta elevada de fosfatos de aditivos artificiales estaba entre los factores dietéticos más consistentemente asociados con la progresión de la enfermedad renal crónica en todas las etapas. El daño es silencioso, no duele, no se nota hasta que es demasiado tarde, pero se acumula con cada salchicha, con cada sobre de sopa instantánea, con cada porción de queso fundido. Aprende los códigos los E338 al E341 y del E450 al E452 son fosfatos inorgánicos. Fotografía esta lista y llévala al supermercado. La regla de los 5 ingredientes. Si un producto tiene más de 5 ingredientes o si alguno de esos ingredientes suena a química, devuélvelo al estante. La comida real no necesita lista de ingredientes larga. Sustituye los embutidos por proteína animal sin procesar. Un filete de merluza, un huevo, una pechuga a la plancha no tienen fosfatos añadidos. El jamón serrano curado de verdad tiene mucho menos que el jamón cocido industrial. Haz tus propios caldos. Un caldo de pollo casero con verduras frescas es infinitamente superior a cualquier cubito de caldo y no tiene ni un solo fosfato artificial. Los quesos frescos naturales, el queso de cabra, el queso manchego curado, son mucho más seguros que los quesos fundidos, los quesitos en porciones o los quesos en lonchas industriales. No se trata de comer sin placer, se trata de elegir con conocimiento. La diferencia entre un riñón sano a los 70 y uno que falla a los 65 puede estar, en muchos casos, en cuántos fosfatos artificiales has acumulado en décadas de alimentación. Permítame contarles la historia de Don Miguel. Tenía 64 años cuando llegó a mi consulta, derivado por su médico de cabecera por una creatinina ligeramente elevada. Don Miguel no fumaba, no bebía, hacía sus paseos diarios. Era por fuera la imagen de un hombre sano. Cuando revisé su historial dietético, algo me llamó poderosamente la atención. Desayunaba todos los días cereales industriales con leche y zumo de naranja embotellado. A media mañana, un quesito en porciones con pan de molde. La comida, muchas veces, un plato precocinado o una sopa de sobre. Y 2 veces a la semana, salchichas o jamón cocido. Cada uno de esos alimentos es una fuente de fosfatos artificiales. Hice un cálculo estimado de su ingesta diaria de fósforo de aditivos. Estaba consumiendo entre 1.200 y 1.500 miligramos de fosfatos inorgánicos al día. El límite recomendado para proteger los riñones es 700. Le propuse un cambio completo en su cesta de la compra. No una dieta estricta, sino simplemente volver a la comida real. Avena natural en el desayuno, fruta entera, queso fresco, carnes y pescados sin procesar, caldos caseros. A los 3 meses, regresó a la consulta. La creatinina había bajado. El filtrado glomerular había mejorado en un 11%.
simplemente cambiando lo que metía en el carrito del supermercado. Don Miguel me dijo algo que me quedó grabado. Doctor, me siento como si me hubieran devuelto años. La moraleja de Don Miguel es sencilla y poderosa. El daño renal no siempre viene de enfermedades raras ni de accidentes. A menudo viene de la cesta de la compra. Y la buena noticia es que la cesta de la compra tú la controlas completamente. Antes de darles el plan de acción, necesito desmontar 3 mitos que escucho constantemente en la consulta y que, lamentablemente, están haciendo más daño que bien. Mito 1. El agua con limón limpia los riñones. El limón es maravilloso. El citrato que contiene puede ayudar a prevenir ciertos tipos de cálculos renales. Pero la idea de que limpia los riñones o que desintoxica es un mito sin base científica. Los riñones no necesitan que los limpies desde fuera. Para eso ya están ellos. Lo que necesitan es que dejes de envenenarlos. Mito 2. Los productos cero o light son seguros para los riñones. Este es uno de los más peligrosos porque da una falsa sensación de seguridad. Los refrescos de dieta no tienen azúcar, sí, pero siguen teniendo ácido fosfórico, y muchos productos light compensan la ausencia de grasa o azúcar con más aditivos, más sodio y más fosfatos. La etiqueta light no protege tus riñones. Mito 3. Si mis análisis están bien, mis riñones están perfectos. Los análisis rutinarios de creatinina no detectan el daño renal hasta que el riñón ha perdido entre el 50 y el 60% de su función. Sí, exactamente la mitad de tus nefronas pueden estar destruidas y tus análisis mostrar valores normales. Por eso la enfermedad renal es tan traidora. No esperes síntomas ni análisis alterados para cambiar tus hábitos. Actúa ahora, cuando aún tienes margen. En la consulta, hay preguntas que me hacen siempre. Vamos a responderlas. Si ya tengo el riñón dañado, ¿de qué sirve cambiar la dieta? Sirve enormemente. El riñón tiene una capacidad limitada pero real de estabilizarse cuando se elimina la agresión que lo daña. En múltiples estudios, pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 2 y 3 que cambiaron su dieta vieron frenada, e incluso revertida parcialmente, la progresión del daño. Nunca es demasiado tarde para reducir el daño. ¿Puedo tomar suplementos de calcio para compensar lo que pierdo con los fosfatos? No sin consultar a un nefrólogo primero. El calcio sin control en personas con riñón comprometido puede depositarse en tejidos blandos y empeorar el daño. El calcio solo es útil si se toma en el momento correcto, en la dosis correcta y bajo supervisión. ¿El agua del grifo tiene fosfatos? En muchas ciudades, el agua potable contiene pequeñas cantidades de fosfatos añadidos como anticorrosivo para las tuberías. Son cantidades muy bajas, generalmente dentro de límites seguros. Si tienes preocupación específica, un filtro de ósmosis inversa doméstico los elimina prácticamente en su totalidad. ¿El café daña los riñones? Un café al día, en personas con riñones sanos, no representa un riesgo demostrado. El problema es el abuso, la deshidratación que genera si no se compensa con agua, y la costumbre de tomar café cargado de aditivos. Café de calidad, con moderación y bien hidratado, sin problema. Hemos llegado al momento de pasar de la información a la acción, porque saber sin actuar no salva riñones. Te propongo un plan concreto de 72 horas. 3 días para comenzar a darle a tus riñones el respiro que necesitan. Día 1. La gran auditoría. Abre tu refrigerador y tus armarios de cocina. Busca los siguientes productos: refrescos de cola normales o de dieta, embutidos y fiambres, quesos fundidos o en porciones, sopas o caldos en sobre o en cubito, pan de molde industrial, bollería envasada. Lee las etiquetas. Busca los E338 al E452, tripolifosfato, fosfato disódico, ácido fosfórico. No los tires todavía si no quieres. Solo toma conciencia. Anota mentalmente lo que ves. Por la noche, bebe 2 vasos de agua templada antes de dormir. Día 2. La primera compra diferente. Ve al supermercado con una lista nueva. Frutas frescas de temporada, verduras y hortalizas, pescado fresco o congelado sin aditivos, huevos, avena en copos naturales, queso fresco natural o queso curado sin procesar, legumbres en bote de vidrio, agua mineral o filtrada. Comienza a hidratarte con la regla de los 30 ml por kilo de peso. Elimina los refrescos.
Sustitúyelos por agua con gas y limón o infusiones frías. Día 3. Cocina real. Prepara al menos 2 comidas completamente caseras. Un caldo de verduras con pollo, un guiso de lentejas, un pescado al horno con hierbas. Realiza los ejercicios básicos de movimiento, aunque sean 15 minutos de caminata. Recuerda la analogía del río. Cada paso activa el flujo sanguíneo hacia tus riñones. Por la noche, antes de dormir, anota en una libreta cómo te has sentido en estos 3 días. No para mí, para ti, para que veas que los cambios pequeños suman. Si al cabo de estas 72 horas notas que tienes menos retención de líquidos, menos sensación de pesadez, una orina más clara, tu cuerpo ya te está enviando señales positivas. Y si tienes diabetes, hipertensión o ya te han dicho que tienes algún grado de daño renal, por favor, no apliques este plan de forma aislada. Compártelo con tu médico o con tu nefrólogo. Cada caso es diferente y merece una visión personalizada. Hemos llegado al final de este viaje juntos. Hoy desenmascaramos 4 venenos que muy probablemente ningún médico había mencionado en esa lista. El 4. La deshidratación crónica, el veneno invisible que no bebes. El 3. El exceso de proteína y los batidos industriales. El 2. El ácido fosfórico en los refrescos de cola. Y el 1. El más peligroso. Los fosfatos ocultos en los alimentos ultraprocesados que llenan las estanterías de todos los supermercados. Tu historia de salud renal no está escrita todavía. Cada decisión que tomas en la cocina es un capítulo. Tú tienes el bolígrafo. Si este video te ha abierto los ojos, haz algo que puede literalmente salvarle la vida a alguien que quieres. Compártelo. Envíaselo a esa persona que tú sabes que lo necesita. La información que llega a tiempo tiene el poder de cambiar destinos. Dale un like a este video para que el algoritmo lo lleve a más personas que merecen escucharlo. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos 4 venenos te ha sorprendido más? ¿Cuál no sabías? Leo cada comentario y respondo personalmente en las primeras horas. Soy el Dr. Javier Torres. Tus riñones filtran tu sangre cada segundo de tu vida, sin descanso, sin quejarse, sin pedir nada a cambio. Devuélveles ese favor con decisiones conscientes. Cuida tus riñones. Cuida tu vida. Hasta el próximo video.